Hola, muy buen día. Mi nombre es Daniela Gallón. Soy estudiante de agronomía de la UNAD del curso de microbiología de suelos. Pertenezco al grupo número 62 y les voy a hacer mi presentación sobre los ciclos biogeoquímicos con base en el metabolismo microbiano. Entonces, fijación biológica del nitrógeno, este es el proceso. La fijación biológica del nitrógeno tiene un papel crucial en el ecosistema agrícola. Este permite que los cultivos obtengan nitrógeno sin tener que utilizar fertilizantes sintéticos nitrogenados. La fijación biológica del nitrógeno es una de las entradas de nitrógeno a los ecosistemas terrestres naturales o agrícolas. Esta misma es un proceso natural que se realiza por microorganismos especializados. Lo que ocurre en este proceso natural es que el nitrógeno atmosférico N2 se encuentra formando parte de la atmósfera, integrando un 78% de la misma. Es un elemento bastante inerte, no reacciona fácilmente con otros compuestos, así que antes de ser aprovechado por la mayoría de los seres vivos, debe pasar por un proceso de fijación. Este proceso de fijación de nitrógeno está definido como su combinación con oxígeno o hidrógeno. La combinación es llevada a cabo por varias vías distintas. La primera es mediante descargas eléctricas de la atmósfera. Rayos y centellas hacen que el nitrógeno atmosférico se combine con oxígeno y los compuestos formados son arrastrados por las lluvias hacia el suelo. La segunda vía es la fijación biológica del nitrógeno, llevada a cabo por bacterias capaces de tomar el nitrógeno y combinarlo por medio de enzimas. Algunas de estas bacterias viven libres en el suelo y otras forman simbiosis con algunos tipos de plantas. Otra vía de fijación de nitrógeno es la fotoquímica, que es la usada en las industrias de producción de fertilizantes. La fijación biológica del nitrógeno consiste en la transformación de N2. Se convierte en compuestos nitrogenados utilizables por las plantas, como el amonio, NH4+, que puede ser usado directamente por las plantas o puede pasar a formar nitratos, NO3-, también aprovechable por las plantas. Esto es mediante la enzima de nitrogenasa que se encuentra en algunos tipos de bacterias y cianobacterias. Como la nitrogenasa funciona únicamente en ausencia de nitrógeno, las bacterias que la poseen se encuentran aisladas del mismo. Viven bajo capas de moco que cubren las raíces de ciertas plantas o se encuentran dentro de engrosamientos especiales de las raíces de algunas leguminosas, llamados nódulos. El nitrógeno es esencial para la vida en general, ya que forma parte de aminoácidos y proteínas, componentes fundamentales de los organismos vivos. Sin embargo, la mayoría de los seres vivos no pueden utilizar el nitrógeno atmosférico directamente, por lo que necesitan que previamente se fije biológicamente para poder ser utilizado. Existen dos tipos de fijación biológica del nitrógeno, que son la fijación de forma libre y simbiótica. De forma libre, las bacterias del nitrógeno son un grupo diverso de estas mismas que tienen capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo de forma independiente y sin la necesidad de una asociación simbiótica con las plantas. Estas bacterias se encuentran en suelos de todo el mundo y desempeñan un papel crucial en la fertilidad del suelo y la sostenibilidad de los ecosistemas naturales. En la agricultura, las bacterias de fijación libre del nitrógeno son una herramienta importante para la gestión de la fertilidad del suelo y la reducción de la dependencia de los fertilizantes nitrogenados sintéticos. Las bacterias de fijación libre pueden mejorar la calidad y la productividad del suelo al aumentar los niveles de nitrógeno disponibles para las plantas y reducir los costos de los fertilizantes. Además, estas bacterias son esenciales para la producción de cultivos orgánicos y pueden ser utilizadas como una alternativa a los fertilizantes químicos. Entre las bacterias de fijación libre más comunes se encuentran las de género Azotobacter, Azospirillum y Klebsiella.
Aunque hay muchas otras especies que también pueden realizar este proceso, estas bacterias fijadoras de nitrógeno son capaces de convertir el nitrógeno atmosférico en una forma utilizable por las plantas, como el amonio o los nitratos, mediante complejos procesos metabólicos que requieren de enzimas específicas y la presencia de oxígeno. Además, estas bacterias pueden sobrevivir en el suelo durante largos periodos de tiempo y pueden competir eficazmente con otras bacterias por los nutrientes del suelo. La fijación de forma simbiótica del nitrógeno se lleva a cabo por determinados microorganismos del suelo que establecen una relación simbiótica con la planta. Estos microorganismos se asocian con las raíces de las plantas y forman nódulos. Las bacterias que viven en los nódulos de las leguminosas tienen una relación simbiótica con las mismas. Reciben carbohidratos de la planta y le aportan nitrógeno, y estos convierten también el nitrógeno atmosférico en amonio que la planta puede utilizar en situaciones de baja disponibilidad de este nutriente. Algunos ejemplos de microorganismos que realizan la fijación simbiótica son los Rhizobium y Frankia. Bueno, por acá vemos la fijación biológica del nitrógeno. Esta tiene 3 formas de fijación. Anteriormente dije que tenían 2, pero realmente son 3. Son por forma libre, forma simbiótica y por asociación. No mencioné el de asociación porque es algo muy parecido a la simbiótica, pero pues acá doy en qué consiste la forma de asociación. Fijación biológica del nitrógeno, entonces de forma libre. Entonces la fijación biológica del nitrógeno de forma libre consiste en que las bacterias heterótrofas en el suelo fijan niveles de nitrógeno sin la interacción con otros organismos. Estos deben buscar sus propias fuentes de energía. Generalmente lo hacen por descomposición o por oxidación de las moléculas orgánicas liberadas por otros organismos. De forma simbiótica, en esta muchos microorganismos participan al asociarse con otras plantas o huésped. Las plantas proporcionan azúcares de la fotosíntesis que son utilizados por dichos microorganismos para obtener la energía necesaria para la fijación biológica del nitrógeno, y a cambio de esto el microbio proporciona nitrógeno fijo a la planta. Y por asociación, esta consiste en que las especies Azospirillum pueden formar asociaciones cercanas con varios miembros de las Poaceae, que son pastos, incluyendo cereales de importancia agronómica. Estas bacterias fijan cantidades grandes de nitrógeno dentro de la rizósfera de las plantas hospedantes. Bueno, y estas son las referencias bibliográficas. Y muchísimas gracias, que tengan un excelente día.